Muy buenas amigos de Ciencias e Ingeniería Total, vamos a continuar el curso de Mecánica de Materiales. Vamos a resolver estos dos ejercicios ya que prácticamente es el mismo problema, solamente que te pide calcular las fuerzas internas, el ejercicio 22 en el punto G y el ejercicio 23 en el punto H. Pero bueno, me parece bastante interesante este problema ya que es una máquina, o bueno, sí es una máquina como tal, lo llaman grúa, y el cual está interesante porque aquí podemos analizar cómo es que se transfieren las fuerzas a través de los distintos elementos, algo que deben de comprender bastante bien en esta materia. Bien, entonces, el primer ejercicio nos dice que la grúa de piso se utiliza para levantar un tubo de concreto, este que está aquí. Obviamente aquí se ve un círculo, pero realmente es un tubo, ¿verdad? Que pesa 600 kilos. Dice, determine las cargas internas que actúan en la sección transversal en G, es decir, aquí, en este punto. Bien, y luego acá el 2 lo mismo, pero en H, como habíamos mencionado. Entonces, aquí, ¿cuál es el cuerpo de interés? Es lo que primero que se deben de preguntar cuando hagan este tipo de problemas. ¿Qué tenemos que analizar? Pues evidentemente para el ejercicio 22 tenemos que analizar lo que es este eslabón que tenemos aquí, de E a F. ¿Sí? Es el que tenemos que analizar y qué fuerzas son las que actúan ahí. Y para el otro problema tenemos que analizar el eslabón B a D. Bien, porque aquí es donde está el punto de interés, lo hemos dicho en anteriores ejercicios. Entonces, voy a dibujarlo aquí rápidamente, por ejemplo, el eslabón F, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor. Bien, es un eslabón algo como esto, ¿cierto? Entonces, ese eslabón aquí en este punto tiene un pasador, ¿cierto? Cuando son pasadores o tiene ese tipo de formas, pues tienen reacciones tanto en vertical, ¿verdad? Como en horizontal, ¿bien? Y también del otro lado lo mismo, tiene una fuerza de restricción en este punto y en este. El sentido, bueno, ahorita lo estoy poniendo nada más así, pero que se entienda que son fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, esto es lo que está trabajando el eslabón. Cuando yo hago un corte aquí en G, un corte, pues voy a trabajar ya sea con esta parte o con esta otra parte, ¿sí? Entonces, dependiendo de la parte con la que yo voy a trabajar, yo requiero conocer cuáles son los valores de estas reacciones que están actuando ya sea del lado derecho si voy a trabajar aquí o conocer estas reacciones que están aquí, ¿bien? Entonces, ya entendido esto, entonces hay que ver a qué está conectado lo que es este eslabón. ¿Bien? Este eslabón está conectado en esta parte a una especie de estructura, ¿cierto? Vertical. Entonces aquí está la estructura vertical, ¿sí? Pero no tenemos nada de información del lado izquierdo para conocer algo de acá. Sin embargo, del lado derecho, fíjense bien, este eslabón está conectado a esta parte que tenemos aquí. La voy a empezar a dibujar, ¿cierto? A esa partecita que tenemos ahí está conectado. Y esta parte a su vez la voy a intentar dibujar acá. Es algo como esto. A su vez, está ¿qué? Soportando lo que es el peso de ese tubo mediante lo que es una cuerda o un cable, ¿cierto? Y aquí tenemos la carga, ¿sí? Por lo tanto, la carga o el peso de lo que es este, ¿cómo se llama? El tubo, pues obviamente el tubo tiene una carga, ¿verdad? Un peso. Y este peso se está transfiriendo a través del cable y este cable a su vez se está transfiriendo hacia este elemento. Y este elemento a su vez está conectado aquí por medio de ese pasador, perdón, a ese pasador, pues al elemento que tenemos acá. Acuérdense que este es el elemento EF que está acá. Entonces aquí está el punto F, perdón, el punto F y acá está el punto E. Por lo tanto, yo debo analizar primero lo que es este elemento para conocer las fuerzas que están actuando debidas al peso de lo que es el tubo. Y una vez que analizo aquí y encuentro las fuerzas, esas mismas fuerzas me van a estar determinando estas fuerzas que actúan sobre el eslabón. Bien, espero se haya comprendido porque sí es importante que comprendan cómo es que se transfieren lo que son las fuerzas. Entonces, primeramente vamos a analizar esta parte y vamos a continuar. Voy a separar esta parte. Bien, ya he hecho la separación de esta parte, pero dejé también lo que es el tubo para poderlo visualizar de mejor manera. Entonces vamos a colocar las fuerzas que están actuando en esta parte del elemento, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la carga del elemento, ¿sí? Acuérdense, estamos analizando nada más este pedacito de aquí. Esto no es necesario que lo pongan, pero yo lo quiero poner porque a veces se confunden bastante, ¿sí?
pero realmente el cuerpo de análisis es el elemento que está ahí arriba. Entonces, esta fuerza que está aquí de lo que es el peso de la de lo que es el tubo, pues se va a transferir, como ya dijimos, a la cuerda y esta cuerda hacia este punto. Lo pueden poner aquí o lo pueden poner acá arriba, ¿sí? Si únicamente van a hacer el dibujito de esta parte, pues lo correcto es que pongan esto y esto no se dibujaría, ¿sí? Pero yo lo estoy poniendo para ejemplificar mejor, ¿bien? Entonces ya tenemos la fuerza. Esta fuerza que está aquí, pues de cuánto va a ser, nos lo da en kilos, es decir, en masa. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos dan las magnitudes del peso en masa? Pues tenemos que convertirlo a unidad de fuerza. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil, con la segunda ley de Newton, acuérdense. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y si tenemos que la masa es de 600, voy a poner paréntesis, 600 kilos. ¿Y la aceleración cuál es? Pues la aceleración de la gravedad. Como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces el valor de la gravedad lo vamos a poner como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Bueno, ahí no me cabe el exponente al cuadrado, pero lo vamos a dejar así, ¿sí? Y esto pues evidentemente nos va a dar unidades de newtons. Entonces, al multiplicarlo, vamos a hacer 600 por 9.81 y le vamos a dar igual. Quiere decir que tenemos de esa carga, perdón, 5.886 newtons. Vamos a colocarlo aquí, 5.586 newtons. Bien. Esa sería realmente cómo es que se descompone esa fuerza. Voy a pasarlo de esta manera para que no me ocupe más espacio. Eso sería esa fuerza, ¿bien? Ahora, ¿qué más fuerzas tenemos? Pues dijimos que acá había unas fuerzas de reacción. Quiere decir que este elemento, al haber un pasador debido a los eslabones EF y BE, pues no nos dice lo contrario. Aquí se ve que es un pasador. Si es un pasador, pues tiene que tener fuerzas en X y fuerzas en Y. Los dos, ¿bien? Entonces, vamos a suponer las direcciones. En este caso, vamos a hacerlo un poquito más pequeño esta fuerza para que no se vea tan grande. Aquí. Y esta fuerza también la vamos a colocar acá. Bien. Bueno, realmente como está jalando hacia este sentido, tiene que haber una fuerza externa pues que esté como oponiéndose al movimiento, ¿no? Realmente pues no me preocupa mucho el sentido, ¿verdad? El signo me lo da, pero bueno, es un ejercicio interesante el saber suponer hacia dónde estarían actuando las fuerzas internas de los elementos. Bien, listo, ya tenemos estas dos. Ahora, ¿cómo les vamos a llamar? Sí, vamos a ponerle acá otra vez un nombre. Entonces, esta sería, vamos a ponerle fx porque es el punto x, perdón, el punto f. Entonces vamos a ponerle f mayúscula, x minúscula. Y esta de abajo vamos a llamarla como su punto que tenemos ahí, que sería D. Vamos a llamarle aquí D mayúscula X. Bien. Y ahora, como se ve que no tiene movimiento en vertical, pues también teníamos que ponerle esa fuerza vertical. Voy a copiar esta y la voy a poner ahí. Como la fuerza está actuando hacia abajo, pues tendría que haber lo que es una reacción hacia arriba, ¿cierto? De esta parte que tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña. Y pues evidentemente también tendría que haber otra acá, ¿cierto? La voy a poner hacia acá arriba. ¿Sí? Y le vamos a poner nombre. A esta ahora se va a llamar FY. FY. Y esta la vamos a llamar DY. Listo, ya tenemos las fuerzas que están actuando sobre este elemento. Es el peso transmitido de la cuerda debido a lo que es el tubo y las fuerzas debidas a los eslabones. Entonces, si queremos ahorita para el ejercicio 22 sacar nada más las fuerzas internas en G, pues nada más tenemos que calcular F, pero como vamos a hacer los dos, pues tenemos que calcular tanto dx, dy y fx y fy. Así que vamos a comenzar primero para calcular fx y fy para irnos en orden. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular esto? Ya sabemos cuánto vale lo que es este valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo conocer cuánto valdría fx? ¿Sí? Fx o fy. Aquí tenemos dx. Bueno, aquí en este punto, bueno,
Tal vez pudiéramos descartar esta fuerza porque prácticamente es la misma que esta. Pudiéramos descartar. Mm, no especifica muy bien el problema, pero pudiera descartarse, ¿sí? Ya que como está en el mismo punto de la fuerza, pudiera descartarse, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo encontramos esas fuerzas. Si sacáramos sumatoria, mira, vamos a hacerlo, ¿vale? Déjame saco lo que es mi lápiz. Vamos a sacarlas aquí. Sería sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, que es el valor que tengo. Dijimos que lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Bien. Ahora, bueno, tal vez dy y dx pudieran ser diferentes por la distancia a la que existe, ¿verdad? Bueno, vamos a considerarla como separados, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos fy y tenemos más dy, ¿sí? Y luego tenemos menos 5586, es decir, si lo pasamos al otro lado de la ecuación quedaría como positivo, o sea, 5586 newtons, ¿bien? Entonces la suma de estas dos me va a dar igual a la fuerza que está aplicando, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, para encontrar dx, ¿verdad? En dx pues tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en x. Si ponemos que lo que vaya a la derecha positivo, pues tendríamos entonces que tanto fx, ¿verdad? Fx más dx serían igual a cero. Entonces vean lo que tenemos aquí. Tenemos cuatro incógnitas, ¿bien? Y en estática solamente tenemos tres incógnitas, entonces hay que ver ese detalle, ¿bien? Miren, ahora, si sacamos sumatoria de momentos, pues las tenemos que sacar en un punto, ¿verdad? ¿Cuál punto nos puede convenir? Pues como ahorita queremos saber las de F, lo podemos sacar en el punto D. Entonces sacamos sumatoria de momentos en el punto D y decimos que lo que me rote horario vaya a ser positivo. Entonces de aquí vamos a encontrar las fuerzas que me generen ese momento horario. En este caso, estas dos fuerzas se me anularían porque pasan por D. También se me anularía la fuerza Fy, ¿estamos de acuerdo? Y nada más quedaría Fx y, y lo que es esta fuerza de lo que es el peso de la viga. ¿Bien? Entonces, esta fuerza Fx, ¿cómo me haría rotar el elemento respecto al punto D? Pues lo haría rotar en este sentido, ¿verdad? Sería un sentido antihorario. Entonces vamos a llamarle aquí negativo. Ponemos la fuerza Fx y la distancia a la que está pasando. Es decir, este pedacito de aquí, ¿cuánto vale? Aquí el problema no lo dice, que sería 0.3 metros. ¿Sí? Y esta fuerza me haría rotar al elemento en sentido horario, ¿cierto? Y entonces sería positivo. Pondríamos la fuerza de 5586 newtons por la distancia. Aquí está, mira, 0.5 metros. Bien. Y de aquí únicamente hay que despejar lo que es Fx, ¿sí? Entonces, esta Fx como está negativo, vamos a pasarlo todo esto, si gustan, al otro lado. Esto quedaría positivo y se dividiría entre 0.3. Entonces, vamos a pasar a la calculadora. Vamos a meter, eh, vamos a hacer la multiplicación de 5586 por 0.5 y lo vamos a dividir entre 0.3. Ahí se van a cancelar los metros y únicamente me van a quedar newtons y me va a quedar un valor de 9000, ahí se me fue, 9310. Bueno, aquí era 9810. Voy a rellenar aquí 9810. Bien. Entonces ya tenemos la fuerza en X. Esta fuerza nos va a servir, ¿verdad? Para calcular aquí las fuerzas internas en G, por eso lo estamos sacando. Ahora, ¿la fuerza Y la necesitamos? Bueno, en este caso, pues como va a haber una fuerza cortante, pues sí la pudiéramos necesitar. Bien, entonces vamos a ver cuánto valdría Fy, si lo podemos calcular. Sí. En este caso,
como habíamos dicho anteriormente, teníamos 4 incógnitas y en estática solo tenemos 3, por lo tanto es un sistema que no se pudiera resolver. Por lo tanto, aquí el problema tendría que especificarnos si realmente aquí es un pasador o aquí, ¿sí? Tenemos que descartar alguna fuerza, ya sea en Y, en DY o en FY, ¿sí? Entonces, si descartamos la fuerza FY, debería especificar el problema ese detalle porque no está claramente especificado, porque si no, este problema no quedaría resuelto. Aquí el dibujo aparentemente se ve que es un pasador, pero quizás el detalle del dibujo no sea tan claro y no se vea bien. Así que vamos a descartar lo que es esta fuerza, ¿vale? Si descartamos esa fuerza, pues entonces dy, esta ya no serviría. Dy, ¿cuánto valdría? Pues evidentemente valdría 5.000, perdón, 5.586. Y de esa manera ya hemos encontrado lo que es dy. Y de x, ¿cómo la podemos encontrar? Bueno, pues la podemos encontrar también sacando lo que son la sumatoria de momentos. Para el problema 22 no es necesario, pero la vamos a sacar de una vez ya que estamos aquí, para después no tener que regresarnos. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar sumatoria de momentos. ¿Ahora en dónde? Pues en el punto F, ¿verdad? Para que se me elimine esta fuerza y me quede despejada únicamente lo que es dy. Bien, entonces vamos a sacar ahora sumatoria de momentos en el punto F. Vamos a decir que todo lo que gire para acá, ahorita pues no nos preocupemos por el signo. Y tenemos entonces, se anularía la fuerza Fx y se anularía dy porque pasa por el punto F y únicamente me queda dx y 5.586 que es el peso del tubo. Entonces vamos a colocarla. Esta fuerza de x, ¿cómo me haría rotar respecto a este punto? Pues me lo haría rotar en este sentido, ¿cierto? Sería negativo. Vamos a colocar aquí lo que es de x, que es lo que estamos buscando, multiplicada por la distancia que hay, que sería exactamente la misma. ¿Sí? Y después sería la fuerza, ¿cierto? Y yo espero que se estén dando cuenta de esto, ¿verdad? 5.886 por la distancia a la que está pasando, que sería de 0.5. ¿Bien? Metros. Y entonces aquí, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Esta ecuación es prácticamente esta, ¿verdad? Simplemente que con otro valor. Entonces quiere decir que aquí dx pues también tiene que ser igual a 9.810, ¿verdad? Quiere decir que se están repartiendo, ¿verdad? Lo que son las fuerzas debidas a lo que es la carga del tubo. Ahora ya tenemos lo necesario para poder calcular las fuerzas cortantes en G, pero ahora tenemos que sacar este elemento y ver qué fuerzas están actuando aquí. Vamos a sacar este elemento de aquí y colocar sus fuerzas. Bien, ya tenemos aquí el elemento aparte. Ahora, esta fuerza de F que ya habíamos calculado aquí arriba, ¿verdad? Esta Fx va a ser la misma que estaba acá. En ese sentido, como nos dio positivo, quiere decir que el sentido que usamos, ¿verdad? Era el correcto. Entonces, ahora, ya estando en el eslabón, no en esta parte de aquí, ¿sí? La que sujeta la cuerda, entonces tiene que haber una fuerza que actúe en sentido contrario a como estaba actuando en este elemento. Entonces tenemos que girarla 90 grados y colocarlas aquí. ¿Qué magnitud va a tener esto? Pues muy sencillo, ¿verdad? Vamos a copiar esta parte. Pues va a tener el mismo valor que teníamos acá. ¿De cuánto nos dio Fx? Pues nos dio de 9.810. Ese valor vamos a ponerlo aquí. Es el valor de esa fuerza en este punto. ¿Sí? Entonces, como dijimos que vamos a cancelar las reacciones en Y que solamente tiene en X, pues entonces acá pues no nos especifica lo contrario. Acá pues tenemos que suponer que sería en X y sería en Y, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Vamos a girarlo en este sentido, ¿verdad? Bien, vamos a ponerlo horizontal. Ahí está. Bueno, quedó un poquito chueco, pero ahí está.
Y vamos a ponerle nombre a estas dos, nada más para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Como está ahí en el punto G, esta la vamos a llamar EX y esta la vamos a llamar EY. ¿Sí? Entonces, estas serían las fuerzas que están actuando sobre el elemento EF. Bien, pero nosotros al realizar el corte aquí tenemos que trabajar con una parte de la viga, con la parte izquierda o con la parte derecha. ¿Con cuál trabajarían ustedes? Pues evidentemente pues con la parte derecha, ¿verdad? Porque estas no las conocemos y tendríamos que calcularlas si no hay necesidad de ello. Si podemos trabajar con esta parte, pues ya tenemos todo resuelto. Entonces vamos a realizar el corte y calcularlas. Listo, ya hice el corte en el punto G. Ahora ya tenemos aquí la fuerza de reacción. Ahora vamos a colocar las cargas internas. Acuérdense que las cargas internas hay una fuerza cortante y hay una fuerza normal, ¿verdad? A la superficie. Y también debe haber un momento en este punto. A vamos a duplicarlo para que se nos pueda copiar. Eliminamos esta. Y vamos a poner un momento. ¿En qué sentido sería el momento? Bueno, realmente no lo conocemos, pero si está jalándose, ¿verdad? Hay una fuerza hacia acá, pues probablemente se esté oponiendo. Vamos a dejarla en ese sentido. No nos compliquemos tanto en eso. Y vamos a ponerle nombre a estas. Acuérdense que la fuerza normal la hemos estado llamando como Fn, la que está perpendicular a la superficie, y la que está tangente a la superficie es la fuerza cortante, la cual la estamos llamando como Fc. Y el momento simplemente le estamos llamando M y el punto donde se hace el corte, es decir, en este caso sería el MG. Bien, listo. ¿Qué tenemos que encontrar? Pues el valor de estas tres que tenemos aquí con la información que nos dan acá. Entonces va a ser muy sencillo, ¿verdad? Porque si lo ven y ya tienen un poquito de experiencia, se dan cuenta que la fuerza cortante pues va a valer cero porque no hay ninguna fuerza externa que tenga aquí. Entonces la fuerza normal va a ser, perdón, cortante va a ser cero. Rápidamente lo podemos saber. Y rápidamente también podemos conocer la fuerza normal, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a suponer la fuerza cortante al revés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, voy a quitar esto un poquito, porque como hay una fuerza hacia acá, pues es evidente que esta fuerza vaya hacia este sentido, ¿cierto? Porque se está oponiendo al movimiento que está haciendo esta fuerza externa. Por lo tanto, esa fuerza normal pues va a tener un valor exactamente igual a la fuerza externa, porque no hay más. Entonces sería igual a 9810 newtons. Bien, ya tenemos la segunda. Y ahora vamos a sacar el momento. El momento lo hacemos con sumatoria de momentos en el punto G. Vamos a decir, como yo supuse el momento en este sentido, que lo que me gire antihorario va a ser positivo. Ponemos mg que andamos buscando. ¿Y qué fuerzas me van a actuar? Estas dos se me eliminan y esta pues también se va a eliminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que el momento pues sería igual a cero, ¿verdad? Obviamente esto lo hice, pero realmente no es necesario porque todas las fuerzas pasan por el punto de giro de lo que es el momento, ¿bien? Entonces ya encontramos la respuesta a lo que es el primer ejercicio, el 1.22, ¿bien? Ahora vamos a pasar al 1.23. En este caso tenemos que hacer el corte en H, pero primero hay que sacar este eslabón y ver qué fuerzas están actuando. Bien, ya tenemos aquí el elemento BD, el eslabón. Acuérdense que en D sí teníamos dos reacciones, ¿verdad? Una en Y una en X, ¿sí? En X, acuérdense que acá arriba, cómo nos salió la fuerza de X. De X apuntaba hacia la izquierda y nos dio signo positivo. Entonces, por lo tanto, cuando esté actuando en el elemento D, pues tiene que tener un sentido contrario, ¿verdad? A lo que es esa reacción. Entonces sería hacia acá. Bien, y este sí ya conocemos lo que es este valor y también de Y. Vamos a ponerle aquí lo que es esos valores. Y aquí están los valores que ya habíamos calculado. Y ahora falta poner acá lo que son las reacciones que están actuando en el punto B. Nada más para colocar todas las que están actuando en el elemento BD. Aquí como también aparentemente es un pasador, pues tenemos que considerar esas dos fuerzas, ¿verdad? Y las vamos a llamar pues igual como lo llamamos acá. Vamos a llamar a esta, pues en vez de E, pues aquí va a ser B. Bx
y esta pues va a ser únicamente BY. Bien, ya tenemos las fuerzas y aquí revisen bien el problema. Miren, aquí hay lo que es una especie de pistón, pudiera ser. Entonces, esto que está aquí también está generando una reacción. Entonces, tiene que haber una reacción en ese sentido, ¿sí? Con el ángulo que está aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a girarla así como está el ángulo, ¿sí? Y aquí debe haber lo que es un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Eso es con respecto a la horizontal. Entonces, aquí debería haber esos 75 grados. Bien. Y bueno, pues esas son las fuerzas que están actuando. Aquí está el punto H, este es el punto H. Bien. Y ahora, si vamos a hacer el corte aquí, ¿con qué nos conviene trabajar? ¿Nos conviene trabajar con esta parte o nos conviene trabajar con toda esta parte? ¿Ustedes cuáles creen? Ustedes pudieran decir, no, pues obviamente con la parte derecha porque ya conozco estas dos fuerzas. Sí, ya las conoces, pero no conoces esta fuerza que está actuando de este elemento. Y para conocer esta fuerza, pues hay que sacar otra vez fuerzas, sumatoria de fuerzas, de momentos tal vez, para calcularlo. Y si trabajamos con este pedacito de aquí, pues únicamente tendríamos que calcular Fx y Fy, ¿sí? Y eso cómo lo podemos saber, pues puede ser también con sumatoria de momentos o de fuerzas, etcétera. Entonces ahí la decisión pues es de cada uno de ustedes, qué es lo que más desean hacer, ¿sí? Ahora, primero obviamente como tenemos incógnita Bx, By y esta fuerza pues la podemos llamar pues como se llama este eslabón, la fuerza AC, vamos a ponerle aquí el nombre, esta sería la fuerza AC, ¿verdad? Sí, comúnmente siempre la llamamos como se llaman los eslabones, de A a C. Bien, entonces tenemos tres incógnitas aquí y tenemos dos conocidas, entonces sí podemos resolver este sistema. Por ejemplo, pudiéramos sacar un momento en B para que se nos eliminen esta y poder calcular esta fuerza, ¿cierto? Pero aquí pues tendríamos que descomponer, la verdad, porque aquí habría su componente, perdón, déjame lo pongo un poquito más pequeño. Acuérdense que hay una componente en X y una componente y en X, perdón. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer eso. Entonces, si quieren, vamos a calcular esta fuerza AC con sumatoria de momentos en el punto B. Vamos a decir que lo que me gire horario vaya a ser positivo. Entonces, de aquí, ¿qué va a ser positivo? Primero, ¿cuáles son las que me generan momento? ¿Verdad? Sería, pues, la fuerza que tenemos aquí, ¿verdad? Esta componente que pasa a través de este punto. Esta fuerza que está aquí, pues es la misma que está actuando aquí. Bien. Y esta que está acá, pues es una componente, ¿verdad? O sea, si proyectamos esta fuerza, pues sería lo mismo, ¿verdad? Esta es la fuerza AC, si la proyectamos hacia arriba para que se vea un poquito más clara. Entonces, esta fuerza, o sea, F AC en X, pues no me está generando momento porque está pasando por el punto B. La que me está generando únicamente sería esta componente, ¿bien? Entonces, esa componente yo la voy a llamar proyectada. Entonces, sería la fuerza F AC, ¿verdad? Esta es la fuerza. Ahora, la voy a multiplicar desplazada al eje X. Como la voy a desplazar al eje X, ¿qué tengo que hacer? Perdón, al eje Y, perdón, pues tengo que usar la función de seno, ¿cierto? Porque es opuesto a lo que es mi ángulo. Entonces pongo seno de 75 grados. Todo esto que está aquí es la fuerza, la componente de la fuerza. Ahora, tengo que multiplicarlo por la distancia a la que pasa esa componente, es decir, este pedacito de aquí a acá. Y vamos a ver si nos da el problema. Miren, aquí no lo da. Nos dice que este vale 0.2 y este 0.2, por lo tanto la distancia total sería de 0.4 metros. Bien, ahora esto es un momento debido a la componente de esta fuerza FAC. ¿Ok? ¿Correcto? Pero ahora, ¿iba signo positivo o signo negativo? Como esta fuerza me está generando un momento así respecto al punto B, pues es sentido antihorario, por lo tanto aquí iría un signo menos. Bien. ¿Qué otra fuerza me genera momento? Pues sería esta en Y. Esta en X no, ¿verdad? Porque pasa por el punto de acción, entonces nada más sería esta.
¿Cómo me hace rotar el eslabón? Lo hace rotar en este sentido. ¿Sería qué? Antihorario. Por lo tanto, también sería negativo y colocamos el valor de la fuerza, 5.586 newtons, multiplicado por la distancia total de lo que es el eslabón. ¿Cuánto sería? Tenemos 0.4. Estos dos pedacitos valen 0.4 cada uno, entonces tenemos 0.2, 0.2, 0.4, más 0.4, 0.8, 1.2 y luego sería 1.8. Bien, 1.8 metros y esto va a ser igual a 0 porque ya no tenemos ninguna fuerza que nos genere momentos. Entonces de aquí únicamente vamos a despejar F AC. Vamos a poner primero la A y luego la C. Como este está negativo, lo paso al otro lado, ¿verdad? Positivo. Y esto se queda negativo como está aquí y voy a dividir entre todo esto. Bien. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces vamos a colocar esta parte con el signo negativo que tenemos ahí. Vamos a abrir doble paréntesis, 5.586 por 1.81. Bien. Y esto lo vamos a dividir entre el seno de 75. Espero que no me marque error esta calculadora. 75 por 0.4. Y nos da un valor aproximadamente de 26.023. Vamos a ponerlo aquí. Obviamente sería negativo, ¿verdad? 26.023. ¿Y qué unidades son? Pues obviamente son unidad de fuerza por distancia, newtons por metro. Perdón, aquí es fuerza, aquí no es metro. Aquí vamos a quitar esa M. Bien, es una fuerza, ¿eh? Entonces ya calculamos F de AC, ya sabemos cuánto vale. Entonces ya pudiéramos trabajar con toda esta parte de acá. O si se les facilita más, pues podemos trabajar con este pedacito, ¿verdad? Si ya conocemos F de AC, pues también pudiéramos conocer lo que es BX y BY, ¿verdad? Como ustedes gusten. Para mí personalmente, con un poquito de experiencia, pensaría que es más fácil trabajar con esta parte, porque cuando haga el corte, acuérdense que aquí va a haber fuerzas internas y este ángulo de esta fuerza, pues hace que trabajemos un poquito más. Así que bueno, hay que encontrar Bx y By, ya que conocemos f de AC. Entonces, ahora, ¿qué hacemos para conocer estos valores? Pues muy sencillo, vamos a bajar un poquito la pantalla y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Fuerzas en X hacia la derecha, positivo, y vamos a poner todas las fuerzas. Sería Bx, que tenemos aquí rápidamente, Bx, y luego la componente en X de esta fuerza, que sería esta que tenemos aquí. Como está tangente al ángulo, entonces es coseno. Ya conocemos el valor de FA, entonces sería que signo positivo, pero como este valor me dio negativo, ¿verdad? Bueno, aquí probablemente esta fuerza como yo negativo estaría haciendo ese sentido hacia abajo, ¿verdad? Pero ya sea que lo supongamos hacia abajo o dejemos el propio signo que tenemos aquí que nos dio en la operación. Entonces, como vamos a ponerle más para que se entienda, más ¿por qué? Porque va hacia la derecha esta componente. Y luego abrimos paréntesis y ponemos el valor de f de AC, que es menos 26.023 newtons multiplicados por el coseno de 75. Acuérdense que esa es la componente de la fuerza. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos este valor que está también apuntando hacia la derecha. Sería 9.810 newtons, igual a 0. Y de aquí ya podemos despejar Bx, ¿verdad? Y Bx, pues, todo esto va a pasar al otro lado con signo contrario. Esto que estaba aquí más por menos sería negativo, pasaría al otro lado positivo. Y este positivo sería negativo. Entonces, lo metemos en la calculadora. Vamos a meter, si quieren, primero esta parte. 26
0.23, perdón, 0.23 por coseno de 75. Vamos a cerrar aquí el paréntesis y vamos a restar esta parte que tenemos aquí. 9.810. Y nos da un valor. Bueno, vamos a dejarlo aquí en menos 3000. Si nos dio negativos, pues quiere decir que esa fuerza Bx va hacia el otro lado, nada más. Ay, no alcancé a ver. Vamos a redondearla en 3074. Vamos a redondearla ahí. Bueno, 3075. 3075 newtons. ¿Ven? Pues quiere decir que esta fuerza realmente va hacia acá. ¿Sí? Y ahora BY, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. Y tenemos ahora BY, pues nada más tenemos esta, la que estamos buscando, BY. La componente, que también la vamos a poner así como lo pusimos hacia arriba, o sea, sería más, pero realmente pues sería menos, porque el sentido correcto es hacia abajo, pero vamos a abrir paréntesis y colocar lo mismo que hicimos con Y, 0.23 newtons, ¿verdad? Multiplicados ahora por el seno de 75 y vamos a pues también sumarle ese valor que tenemos ahí, ¿verdad? 5.586 newtons igual a 0. Y de aquí vamos a despejar BY. ¿Sí? Entonces vamos a meterlo en la calculadora. Vamos a regresarle nada más. Por ejemplo, aquí vamos a regresarle este valor. En vez de NEMI vamos a poner 5.586 porque era lo mismo. Y acá en vez de seno, perdón, de coseno, vamos a ponerle seno de 75. Y aquí sí nos dio un valor un poquito más grande de 19.555. ¿Y qué sería? Pues negativo, ¿verdad? Porque, a ver, este pasó negativo y este negativo. A ver, espérame. Acá era negativo y este positivo, ¿verdad? Ah, es que me faltó el signo. A ver, déjame ver. Aquí sí le puse el signo menos, déjeme ver, porque este era positivo y este era negativo. Sí, ¿verdad? Ah, ok, está correcto. Entonces vamos a ponerle 19.550. A ver, permítame otra vez, porque sí, 550. Muy bien, ya tenemos lo que son las reacciones en X y en Y, que estas son las que nos van a servir para encontrar ahora sí las fuerzas internas. Ahora sí ya podemos trabajar con este pedacito y se va a hacer muy fácil lo que es ya el hacer la resolución del problema. Bien, ya casi acabamos. Ya tenemos aquí lo que es el corte en el punto H. Ahora, ya aquí están las fuerzas calculadas en tanto en X, BX y BY. Aquí ya le cambié la dirección. Dijimos que nos había dado en sentido contrario para ya no ponerle negativo. Giré la flecha y lo puse positivo. Y ahora vamos a poner lo que son las fuerzas internas. Aquí estaría actuando una fuerza cortante llamada Fc. Y acá estaría actuando la fuerza normal llamada Fn. Y el momento. ¿Sí? El momento pues no sabemos bien hacia dónde va a ir. Vamos a suponerlo sentido antihorario. Y ahorita el signo nos va a decir. Entonces rápidamente vamos a calcular sus valores. Como nada más tenemos dos fuerzas, por eso les dije que se va a facilitar bastante lo que es el ejercicio. Porque aquí nada más vamos a tener que las reacciones en Bx pues van a ser igual a las fuerzas internas, ¿verdad? Entonces podemos ver que Fn, pues a qué va a ser igual, pues evidentemente a la reacción en X, ¿cierto? Porque es la única fuerza en X que tenemos aquí y al estar contrarias, obviamente pues va a ser lo mismo. Entonces ya tenemos el primer valor, newtons, y Fc pues también sería lo mismo, ¿verdad? Tenemos fuerzas contrarias, entonces Fc va a ser igual a 19.550 newtons. Ya tenemos el siguiente valor.
y únicamente tenemos que sacar lo que es el momento en h, ¿verdad? ¿Cuáles fuerzas o en qué punto lo voy a sacar primeramente? Pues en el punto h, ¿verdad? Vamos a decir que todo lo que esté girando antihorario va a ser positivo. Vamos a poner el momento mh. Estas dos fuerzas se van a anular, ¿verdad? Porque están pasando sobre el punto h. X también se va a anular porque realmente, bueno, esta que está aquí, yo la puse abajo, pero pues realmente está pasando aquí. Pero la pongo abajo para que se vean, pero están actuando aquí. No se vayan a confundir que aquí hay una distancia. No, realmente están actuando aquí, ¿sí? Pero las pongo abajo para que se alcancen a notar. ¿Bien? Entonces, Fx no actúa. La única que genera momento sería esta fuerza. Entonces, vamos a colocar esa fuerza. Esta fuerza, ¿cómo me tiende a realizar el momento? ¿Sí? Esta fuerza de acá arriba. ¿Cómo me tiende a hacer el momento a girarlo? Pues en sentido horario, ¿verdad? Entonces sería negativo o lo paso directamente al otro lado y tendría la fuerza de 19,555 newtons por la distancia que existe del B a H. ¿Qué distancia hay? Pues nada más de 0.2. 0.2 metros. Y esto simplemente lo saco en la calculadora. Bueno, aquí parece que es una N, es una H. Y vamos a sacarlo en la calculadora. Nada más multiplicamos 19,550 por 0.2. Y esto nos da un momento de 3.910. Vamos a colocarlo aquí. 3.910 newtons por metro. Y bueno, ya hemos encontrado las fuerzas internas en el punto H. El problema no estaba lo suficientemente claro en el punto F, pero bueno, lo hemos logrado suponiendo que solamente había reacciones en X. Y bueno, al final de cuentas, lo interesante de este problema era ver cómo se transmitían las fuerzas por cada elemento de lo que es toda esta grúa que tenemos aquí, hasta finalmente encontrar las fuerzas. Ahora, si comparamos las fuerzas en el punto H en el punto G, podemos ver que las fuerzas en el punto H pues son mucho mayores, ¿verdad? Quiere decir que en este punto H pues tendería a fallar más fácilmente que en este punto G, debido a alguna carga que se le coloque acá. Bien. Y bueno, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y comentar cualquier duda que tengan al respecto. Y nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.